El segundo gran tema que se llama en el capítulo de la agenda hemisférica del libro, que les recomiendo que lean y critiquen, se titula Del crítico al delincuente. Es el uso del derecho penal para convertir en crítico al disidente, al que dice lo que a los funcionarios públicos no les gusta oír, al que cuestiona, preguntas, investigaciones de corrupción, a veces mejores y a veces peores, a veces con más datos y a veces con menos, a veces con intenciones políticas y a veces sin intenciones políticas. Pero ese discurso, y eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que estar protegido. Las investigaciones sobre corrupción, las críticas a los funcionarios públicos, los discursos que ponen en cuestión los asuntos de interés público tienen que estar hiper protegidos en un Estado, porque son los más amenazados. Ningún funcionario público va a querer cerrar una revista de modas, pero a muchos se les ha pasado por la cabeza ver a ver cómo silencian a un medio que está haciendo investigaciones de corrupción. Ahí es donde tenemos que poner la protección especializada. ¿Cómo? Primero, hay que acabar con que el derecho penal se pueda aplicar ahí. No se puede aplicar el derecho penal frente a esos discursos protegidos. Punto. Es que la persona tiene opiniones que son excesivamente críticas e injustas. Bueno, es que eso hace parte de la libertad de expresión. Es que eso hace parte de una sociedad pluralista, democrática. Serán las y los ciudadanos las que, oyendo los distintos discursos, descarten el que les parece que no es razonable. Pero no puede ser el Estado, que es el mismo que está siendo criticado. Y sobre todo no puede serlo a través de su más poderoso instrumento, que es la capacidad de meter a la gente a la cárcel. ¿Qué decimos? Derogar todos los delitos de desacato, derogar todas las normas de injuria y calumnia, derogar todos los delitos, por ejemplo, de injuria religiosa, o de injuria a las instituciones, o de injuria a los símbolos patrios. Regular muy bien temas como la protesta social, para no criminalizar la protesta social. Regular muy bien temas como la incitación a la violencia, para no criminalizar simplemente una opinión, sino el hecho de incitar a la violencia. Ahí nosotros no nos oponemos. Si alguien se para en un teatro y grita fuego en un teatro lleno, pues claro que eso no hace parte de su libertad de expresión, ¿cierto? Está motivando una acción que puede generar daño. Una cosa es incitar a que pase algo, eso es una acción, y otra cosa es pensar de alguna manera. Nosotros no podemos castigar a la gente porque piensa de una u otra manera, y menos a través del derecho penal. Ese es el segundo gran desafío. Hay que reformar todos esos códigos. El tercer gran desafío tiene que ver con formas de censura indirecta. Claro que hay un avance cuando en una región las constituciones ya no consagran la censura. Eso no lo podemos negar. Pero es que hay otras formas de censurar la expresión. Hay formas indirectas de censurar la expresión. Por ejemplo, el uso de la publicidad oficial. Hay lugares en donde hay un uso razonable de la publicidad oficial. Asignan teniendo en cuenta criterios razonables. Pero hay otros en donde la publicidad se asigna para premiar a los que hablaban, a quien asigna la publicidad, y castigar a los que no hablaban, a quien asigna la publicidad, para tener compadrazgos y digamos confabulaciones en contra de la libertad de expresión. Esos mecanismos tienen que ser regulados, y estamos trabajando con un grupo de expertos, con un grupo de estados, para regular mecanismos como la asignación de la publicidad oficial o la asignación de las frecuencias, para que sea transparente, objetivo, equitativo, para que todo el mundo pueda conocerlo, para que no pueda ser utilizado como una forma de censura indirecta. El cuarto gran desafío es la implementación de las leyes de acceso a la información. No es poco que exista una ley de acceso a la información. No en todos los estados existe, pero no solamente no es que no en todos los estados existe, es que en algunos estados incluso los propios jueces, que son los órganos privilegiados de defensa de la libertad en cualquier sociedad, van en contra del derecho de acceso a la información. Y le dicen a la gente que si quiere una información tiene que identificarse plenamente, decir para qué la quiere, bueno, una cantidad de requisitos que son absolutamente innecesarios y que lo que hacen es intimidar a la persona que va a solicitar información. Y finalmente terminan negándose. La cultura del secreto no ha sido desterrada.
Hay países en donde ya hay leyes. Hay países en donde esas leyes se llevan implementando mucho tiempo. México. Es extraordinario lo que ha hecho el IFAI. Es increíble. Nadie se hubiera imaginado hace 10 años que México se iba a convertir, México, el Estado federal, se iba a convertir realmente en el líder del proceso de acceso a la información de toda la región. O sea, se puede hacer. Claro, para eso se necesita voluntad de la sociedad civil, para presionar y hacer costoso al Estado que no cumple con esa obligación. Y el quinto desafío es el que tiene que ver con el pluralismo y la diversidad. Hemos dicho que la censura es inadmisible, cualquier forma de censura. ¿Y qué es la censura? El silencio. ¿Qué pasa? Y eso, por supuesto, no lo tengo que decir en este auditorio, que sabe mucho mejor que yo sobre este tema. ¿Qué pasa cuando hay sectores enormes de la población? Mayorías numéricas que son minorías políticas, que no logran estar adecuadamente representados, por cualquier razón. Y por lo tanto las leyes no los reconocen. Y entonces están totalmente marginados del proceso comunicativo. ¿Qué hacemos con los millones de afroamericanos que no han tenido acceso al proceso comunicativo? Las comunidades pobres, que no pueden decir cuáles son sus necesidades, no son tenidas en cuenta en los procesos de deliberación democrática, de selección de preferencias a la hora de las elecciones, las mujeres, los indígenas. Si no tienen voz, hay una forma de censura. Hay que darles voz. Y no hay que darles voz de manera paternalista. 15 minutos aquí, 25 minutos. No, hay que darles medios de comunicación para que puedan ejercer esa libertad de expresión vigorosamente, sin limitaciones, de forma permanente, para que puedan competir con los otros discursos, para que puedan contarle a la sociedad que ahí están, que existen, que tienen propuestas alternativas de desarrollo, que tienen una manera distinta de ver la vida y que esa manera debe ser respetada. Y para eso tienen que ingresar al proceso comunicativo. Y nosotros que hemos dicho, bueno, por lo menos 2 reglas básicas. Una, estamos en una economía de mercado, ¿verdad? En una economía de mercado hay leyes antimonopolio. ¿Por qué hay leyes antimonopolio para todos los sectores y no hay leyes antimonopolio para el sector de las comunicaciones? Desde el punto de vista más clásico de una economía de mercado, aquí nadie está diciendo nada subversivo. Tiene que haber leyes antimonopolio como hay en la prestación de cualquier otro servicio, bien, etc. Eso lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya en la Declaración de Principios del año 2000. Pero 2, no bastan las leyes antimonopolio. ¿Qué garantizan las leyes antimonopolio? Que haya mayor pluralidad. Que no sea un oligopolio, un monopolio, un duopolio, sino que haya pluralidad. Pero es que pueden ser muchos que piensen lo mismo. Y esos tienen derecho a estar. Esos tienen derecho a estar, pero no tienen derecho a ocupar todo el espacio. Necesitamos que haya un espectro que tenga diversidad. ¿Y para eso qué se requiere? Otra cosa que también es clásica, que no estamos diciendo nada que no esté inventado hace mucho tiempo, lo que en derecho constitucional se llaman políticas de acción afirmativa. Si hay un grupo social que tiene un derecho, pero que ha sido marginado por el proceso de desarrollo del acceso a ese derecho, el Estado tiene que adoptar políticas para ingresarlo. Eso es perfectamente, digamos, consustancial al desarrollo de cualquier Estado social y democrático de derecho. Políticas de acción afirmativa que se traduzcan en reconocer las radios comunitarias, en que tengan una producción equitativa del espectro, en que tengan la forma de operar para que puedan subsistir, para que no dependan, por ejemplo, del Estado, porque entonces es una manera de cooptar a las comunidades, y las comunidades bastantes problemas tienen para después tener que resistirse a un Estado que quiere, a través de la financiación de las emisoras, por ejemplo, cooptarlas. Tiene que haber formas de financiación de distintas fuentes. Entonces no entendemos por qué, por ejemplo, no pueden tener publicidad. No entendemos. Ahora, si tienen publicidad, tienen otras obligaciones, ¿cierto? Si tienen publicidad, tienen que pagar respecto a esta publicidad como pagan las otras emisoras. Digamos, aquí nadie está pensando en una competencia desleal, está pensando en una competencia seria, de verdad, en igualdad de condiciones, con ayudas del Estado para poder empezar a operar.
pero sin dependencia del Estado para que puedan ser libres e independientes. Eso es lo que nosotros hemos dicho en materia de pluralismo y diversidad. Y eso está escrito en otro informe. Está escrito en la agenda, cuando planteamos los 5 puntos, pero está escrito en otro informe especial que escribimos sobre radiodifusión, porque el tema de la radiodifusión es un problema. Y es un problema en términos de inclusión, pero no solo en términos de inclusión. Es un problema también en términos de regulación de reglas, de existencia de reglas claras para todo el mundo. Entonces nosotros hicimos un informe sobre radiodifusión, que ustedes encuentran en la página de la relatoría. Esos son los 5 grandes desafíos. Ninguno de esos desafíos puede ser afrontado con éxito por un equipo de 5 personas, que es el equipo que compone la relatoría. Si no hay casos, por ejemplo, sobre radios comunitarias en el sistema interamericano, no hay nada que podamos hacer. Si la sociedad civil no nos informa sobre lo que está pasando, no hay nada que podamos hacer. Somos 5 personas que no recibimos un centavo de la OEA, que conseguimos nuestros propios medios para ser independientes, que entre otras cosas nos financiamos gracias al apoyo de la Comunidad Europea y de algunos otros países europeos, pero que tenemos unas limitaciones y que esperamos tener un diálogo muy fructífero con los grupos organizados, con las y los comunicadores, con las y los medios de comunicación, para poder impulsar estas políticas y que nos digan, ustedes no está mal, esos 5 no son, tiene que poner un 6º, tiene que quitar el 3º, entrar en ese diálogo y trabajar todos